زهرة زهرة زهراء يا زهراء زهرة زهرة زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء عرش المعالي يا حوراء يا حوراء روح الكمال بنت النبي زوج الوصي روح الكمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر من الإخوة العرب أنه على أساس أنه نتكلم بعض الكلمات باللغة الإسبانية، باعتبار أنه هناك الإخوة الإسبانيين، ففضلنا أنه نتكلم إن شاء الله. وعلى كل حال الباقي يتكلمون اسباني. الحمد لله. En Allah تعالى يستجيب الكل. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, especialmente el profeta Muhammad sallallahu wa sallamu alayhi. Yo felicito en esta oportunidad al imán de la época, el imán Mahdi Allahu Ta'ala Farajahu Sharif, al igual que a todos los sabios del Islam y a toda la comunidad islámica, especialmente ustedes, hermanos y hermanas, en esta oportunidad, una efeméride de las más importantes en la historia del Islam, como lo es el nacimiento de Fatima al-Zahra, salawatullah wa salamuhu alayha. Obviamente una de las cuestiones fundamentales que nosotros como los seguidores de Ahlul Bayt es necesario saber es no solo la historia de nuestros líderes, de nuestros guías, de nuestros imames, de los infalibles y aquellos modelos y ejemplos que Dios ha establecido para los musulmanes, sino también conocer cuál es la posición que ellos tienen para nosotros, qué relevancia tienen en el Islam estos líderes, qué postura debe tener el musulmán frente a ellos, de qué forma debemos relacionarnos con Ahlul Bayt alayhimus salam y cuál es la obligación y la responsabilidad que tenemos frente a estas personalidades fundamentales, importantísimas en el Islam. Cuando queremos definir cualquier concepto, generalmente los hombres definen a los conceptos o a través de la ciencia. Si se trata de un fenómeno natural, por ejemplo, un fenómeno material, un fenómeno que puede ser comprobado por la experiencia científica, muchas veces lo definen con las definiciones populares, lo que la gente entiende de los conceptos. Entonces cada persona tiene una definición y muchas veces popularmente se acostumbra a definir algunos conceptos según la opinión de las personas. Pero islámicamente hablando, los musulmanes debemos definir los conceptos islámicos solo de una forma, y es a través de los textos sagrados, en este caso el Corán y la tradición profética. Ustedes saben que hay dos fuentes fundamentales de las ciencias islámicas, que son las únicas fuentes válidas para poder definir el Islam y lo islámico. Es decir, cuando el musulmán desea definir un concepto islámico, tiene que ver el Corán de qué forma define esos conceptos. Y tiene que ver la sunna del profeta, la tradición profética, la sunna que abarca no solo los dichos del profeta, sino además los dichos, también los actos del profeta y al mismo tiempo los silencios del profeta, las aprobaciones del profeta. Sunna no es nada más lo que decía el profeta, sino la forma en que el profeta actuaba y la forma en que el profeta aprobaba el acto de otros, de terceros. Si una persona delante del profeta hace una acción determinada, un comportamiento determinado, y el profeta lo aprueba, la acción de esa persona también es sunna, porque lo hizo en presencia del profeta.
y de haber sido un error, el profeta tiene la obligación de corregirlo, y el no corregirlo se considera una aprobación. Con respecto a Fatima al-Zahra, salawatullah wa salamuhu alayha, yo vuelvo a dos definiciones que hace el Islam. Una definición del mismo Dios, Azza wa Jal, a través de un hadith Qudsi muy famoso y que seguramente todos ustedes conocerán, pero yo simplemente les recuerdo para hacer un análisis sobre ese hadith. Segundo, la forma en que el mismo profeta, salawatullah wa salamuhu alayhi, definió a Fátima. La definición de Dios es en un hadith Qudsi, un hadith santo, sagrado, en donde Dios habla con el profeta. El hadith Qudsi, para que sepan, es la palabra de Dios al profeta o a los profetas sin ser revelación. Es decir, no es una palabra que la entrega a través de el canal de revelación, como puede ser el ángel Gabriel, por ejemplo, sino que es a través de otro canal. Puede ser el sentido, Dios envía al corazón del profeta y el profeta lo dice con sus palabras, o puede ser a través de un canal que no sea el canal de la revelación. Por eso el hadith Qudsi en el Islam no se considera Corán, porque si fuera la palabra de Dios a través del canal de la revelación sería Corán. Hadith Qudsi no es Corán, es la palabra de Dios al profeta. Que en ese hadith Qudsi el profeta le dice: Ya Muhammad, oh Muhammad, laulak lama khalaqtu al-aflak. Dice, si no fuera por ti, no hubiera creado todo este universo, toda la existencia. Continúa diciendo: Walaula Ali lama khalaqtuka. Si no hubiera sido por Ali, no te hubiera creado a ti. Walaula Fátima lama khalaqtukuma. Y si no hubiera sido por Fátima, no los hubiera creado ni a ti ni a Ali. Yo recuerdo que este año, en el día del martirio de Fátima al-Zahra, hablé sobre este tema en el Centro Islámico de Venezuela, en Caracas. Luego, como era el martirio, comenzamos a recordar el sufrimiento de Zahra, salawatullah wa salamu alayha. En ese momento había un grupo de hombres que comenzaron a llorar porque se afectaron, obviamente, por la tristeza que afecta al corazón de los creyentes. Y en esa reunión había una mujer venezolana que recién entraba por primera vez a conocer el centro islámico, era cristiana y tenía interés de conocer el Islam. Ni bien vio a hombres grandes, chicos, pequeños, viejos, todos al unísono llorando por el Zahra, dijo: eso me es suficiente para saber que todo lo que la publicidad hace en contra del Islam, diciendo que los musulmanes no respetan a la mujer, me es suficiente para poder responderlo con esto. Es suficiente el amor que los shias de Ahlul Bayt tienen por el Zahra, por la cual lloran como niños, hombres, doctores, abogados, profesionales, multimillonarios, llorando como niños por el Zahra, o sea, por una mujer, y es suficiente para salir a defender al Islam y a los musulmanes de cómo respetan a sus líderes, especialmente a las mujeres, como el caso del Zahra. Que con el mismo sentido ocurrió que una vez lloraron por el Hussein y dijeron lo que nos asombra de los seguidores de Ahlul Bayt, que lloran a sus líderes que martirizaron hace 1400 años como si fuera que murieron ayer. En la comparación que hacían, comparaban con los no musulmanes, que hoy nadie llora por Moisés, nadie llora por Abraham, nadie llora por Jesús. Entonces, obviamente, Zahra es uno de estos líderes que mueven los corazones de los shias. Cuando Dios define a Zahra, dice que si no fuera por Zahra, ni el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni el Imam Ali alayhi salam hubieran sido creados por Dios. ¿Qué definición es esta de Zahra? ¿Qué posición le quiere dar Dios Azza wa Jalla a Zahra? A tal punto de que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam es khayru khalqillah, es el mejor de las criaturas de Dios. Pero khayru khalqillah, el mejor de las criaturas de Dios, es creado gracias a un eslabón que hay entre el comienzo y el final. Cuando un sabio quiso definir el desarrollo del Islam y de su historia, dijo: al-Islam Muhammadiyul Nushu' Husayniyul Baqa. Dijo: el Islam tiene un comienzo muhammadiano, comienza la historia del Islam
y el Islam convivió con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero tiene una permanencia en el tiempo, tiene una existencia que continúa en el tiempo hoseiniana. Pues si no fuera por el Hussein, no hubiera quedado efecto del Islam, huella del Islam. Entre el comienzo del Islam, que es muhammadiano, y la permanencia en el tiempo del Islam, que es hoseiniano, hay un eslabón intermedio, que es lo que Dios quiere decir en este hadith, que es Fátima. Fátima es el eslabón que une entre la profecía y el wilaya, entre el nubuwa, el profetado de la profecía, y el imama, el imamato. Es ese eslabón que tiene una mano en la profecía, una mano en el imamato. Es hija del profeta, es esposa y padre de los imames. A través del matrimonio con el imam alayhi salam y la maternidad del Hasan y el Hussein comienza toda esta nueva etapa que obviamente en la historia de las religiones no existía. El tema del imamazo y de la wilaya es una de las características fundamentales solamente de la escuela shia. Y ahora vamos a hablar sobre la importancia que tiene esto en comparación con otras religiones. Hoy una de las cuestiones que en Occidente se quejan acerca de un gran vacío que existe a nivel humano es el tema de los modelos. Hoy Occidente perdió el modelo vivo de ser humano perfecto que pueda ser un ejemplo para los hombres y las mujeres. Hoy ustedes saquen a Ahlul Bayt y la cultura del imamat, y la cultura del wilaya, y la cultura de seguir a nuestros líderes, vivir como nuestros líderes, vivificar las tradiciones de nuestros líderes, corporizar la tradición de nuestros líderes. Sacando nuestra cultura, no existe cultura en el mundo que tenga esa visión de liderazgo y de modelo de ser humano perfecto como lo es el Islam. Yo recuerdo que en una universidad en Chile les había comentado la realidad del imamato y la wilaya en el chiismo. Un filósofo había dicho que nosotros tenemos un gran problema con nuestras escuelas de pensamiento, porque nuestras escuelas de pensamiento tienen un liderazgo solamente en un momento determinado. Por ejemplo, cuando el fundador de la escuela de pensamiento crea la escuela o la corriente de pensamiento, supongamos Marx. Marx tiene una vida determinada, una vida limitada. Luego de la muerte de Marx, dice, a nivel pensamiento ya muere con el líder o el fundador de la escuela la realidad de su pensamiento. Por eso hay una crítica que se hace hoy en día acerca de muchas corrientes de filosofía que dicen que, por ejemplo, lo que hoy estudiamos como filosofía griega es en realidad la lejanía, la distancia temporal que hay entre aquella época donde nace la filosofía griega y nuestros días, y el haberse cortado ese modelo humano hace que hoy en día lo que nosotros entendamos por filosofía griega es nada que ver con aquellas cosas que quisieron decir Aristóteles, Sócrates, Platón. Y él reconocía que la única escuela que mantiene la unión entre la tierra y el cielo y mantiene viva la tradición del hombre perfecto es el Islam Shia. Que nosotros tenemos narraciones en donde dice la ulal hujja la sajatil ard o la majatil ard bi ahliha. Si no fuera por la evidencia de Dios, por el imán, por ese hombre perfecto, el universo no existiría. Obviamente somos la única escuela que cree en la necesidad de la existencia de un líder, hombre perfecto, como modelo para la humanidad en todas las épocas hasta el fin de la época. Entonces Fatima az-Zahra sallallahu alaihi wasallam es ese eslabón que transforma el comienzo del Islam en el desarrollo del Islam. Transforma la institución de la profecía en el imamato y la wilaya. Es decir, asegura con su existencia la continuidad del Islam a través de la escuela que ella forma, según Amir al-Mu'minin, cuando habla de la madre, dice al-ummu madrasatun idha ahdattaha ahdatta sha'ban tayyiban a'raq. La madre, según la visión del imam alayhi salam, es como una escuela que ustedes saben cuando es una escuela positiva, una escuela de buen origen, una escuela de buena formación. Ahí no solo se educan niños, sino se educan naciones, como dice Amir al-Mu'minin, naciones de origen puro. Fátima es esta escuela, que en la escuela fatimita van a desarrollarse escuelas hasanitas, huseinitas, jafaritas. Fátima es esa luz que va a iluminar el camino
de la escuela de Ahlul Bayt a través de sus hijos, sus nietos posteriores, hasta el fin de los días. Entonces, hay una relación muy cercana que tiene el modelo de Fátima con toda la historia del imamato. Y esto es algo interesantísimo con respecto a la continuidad del modelo en el Islam Shia, que si ustedes comparan las demás escuelas, desgraciadamente las demás escuelas estuvieron privadas de la luz del Islam luego de la muerte del profeta. Con la muerte del profeta se acaban para las demás escuelas la fuente de luz verdadera y de guía. En la escuela de Ahlul Bayt durante 150 años esa escuela permaneció. Es decir, en comparación, si nosotros decimos, por ejemplo, que somos alumnos de la escuela del Islam, imagínense que los que no son seguidores de Ahlul Bayt son alumnos de una escuela de 23 años, que fueron los años que tardó el profeta en difundir su mensaje. Los seguidores de Ahlul Bayt continuaron en esa escuela durante muchísimas decenas de años más y han estado en contacto directo con la luz, con el cielo, durante todos esos años. Fátima, alayhi salam, es el comienzo de esa escuela y es el comienzo de ese camino. La segunda definición, la definición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice: Fátima bid'atun minni. Fátima es una parte de mí. Ustedes saben, en filosofía dicen que la parte tiene todas las cualidades, las condiciones y las características del todo. Imaginen un todo, por ejemplo, imaginen una comida, una tarta. El todo tiene ciertas condiciones y cualidades. Una porción de esa tarta tiene exactamente las mismas características del todo. Fátima bid'atun minni significa Fátima contiene en ella todas las cualidades y perfecciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso de ese hadith nuestros sabios interpretan el isma, interpretan la infalibilidad de Fátima, interpretan su conocimiento, interpretan su comportamiento perfecto, interpretan su akhlaq, su moral, su carácter, su ética, su sublime, y se interpretan un montón de otras cuestiones que con solo mirar a Fátima como parte del profeta es como ver un espejo, digamos. Vemos en Fátima un espejo en todo sentido. Fátima era muhadditha. Fátima también, además de ser ella un modelo y que sus acciones sean una sunna, además ella decía hadiths, transmitía hadiths. Fátima era en quien el profeta aplicó toda su sharia en primera persona, o sea, antes de aconsejar a las hijas de los demás, aconsejaba a su hija. Antes de aplicar el hijab a los demás, lo aplicó con su hija. Antes de aplicar el rezo en los demás, lo aplicó con su hija. Fátima es el modelo donde se va a corporizar todas las enseñanzas muhammadianas en la mujer. Por eso era necesario una hija para el profeta. Pues si no hubieran dicho, bueno, el profeta, que es un modelo, walakum fi rasulillah uswatun hasana, dice el Corán, es un modelo bueno para los hombres, un ejemplo bueno para los hombres. Bueno, es para los hombres. ¿Y para las mujeres? Si no hubiera existido Fátima, podríamos decir que habría una imperfección, habría un defecto en el Islam, y es que no hay un modelo vivo de mujer. Fátima llena ese vacío en el Islam. Es el modelo vivo y la experiencia viva del Islam para las mujeres. Por eso continúa siendo un ejemplo para todas las mujeres del universo, como dicen las narraciones acerca de su nombre, Sayyidat Nisa al-Alamin, la señora de las mujeres del universo. Fátima va a ser la única que puede llenar el vacío de la soltería de Amir al-Mu'minin alayhi salam. El Imam Ali alayhi salam, con su perfección, siendo el hombre más perfecto del universo luego del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no había mujer que pueda acompañar esa montaña de perfecciones, esa montaña de valores y de principios, como dice Shahid Mutahhari rahmatullah alayh, que Ali es el Batal Shuyur, es el héroe y el campeón en todas las dimensiones humanas, es el héroe en todas las disciplinas humanas, es una montaña de perfecciones. Si quiere ver cualquier perfección,
Fíjate en Ali y verás en él, digamos, la cima y la cumbre de los valores, los principios, la sabiduría, la grandeza, la humanidad. Por eso Shaykh Mutahari, cuando habla del hombre perfecto, dice que Ali ha perfeccionado todas sus dimensiones de una forma equilibrada al mismo tiempo. Para Ali no hay cupo. En las narraciones aparecen cuando el hombre o la mujer quieren elegir un cónyuge. Hay dos cosas fundamentales que aparecen en el tema del matrimonio para elegir al hombre o a la mujer, al esposo o a la esposa. Uno es el din, la religión, otro es el akhlaq, la moral, o el carácter, digamos, el interior del ser humano. El tercer punto que aparece en las narraciones es que sea kufu. Kuf, ¿qué es? Que sea parejo. Una de las condiciones que debería tener la mujer para el hombre o el hombre para la mujer en el matrimonio es que haya parejidad. Por eso nuestros sabios aconsejan si se puede, por ejemplo, parejidad de conocimiento. No que uno sea muy ignorante y la mujer muy sabia. Uno muy creyente, la mujer incrédula. Uno de una posición social muy alta, la mujer muy baja. Eso no está correcto en el Islam. Deberíamos elegir al hombre o a la mujer que sea lo más parejo posible. Ahora vean, Amir al-Mu'minin alayhi salam, cuando queremos conseguir a alguien parejo, ¿a quién conseguimos? Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam solo esperaba la orden del cielo. El tema del matrimonio de Fátima, dijo, como hay parejidad, necesitamos. Para Ali del mismo modo, ¿quién consigue? No hay más que Fátima. Entonces tenemos esas dos definiciones, la definición divina, que si no fuera por Fátima no hubieran creado al profeta y a Ali, la definición profética, que es una parte de mismas todas las otras definiciones que ya lo dijo los hermanos, lo dijo el Sheikh Ibrahim y los demás hermanos que lo dijeron en las poesías. Entonces Fátima resume en su ser toda la historia de la profecía, que es el comienzo, toda la historia del wilaya, que es la continuidad, el desarrollo del Islam, y resume en ella todas las dimensiones de perfección humana. Por eso tiene que ser la madre de los Aimma. Por eso la descendencia del profeta tiene que ser a través de Fátima. Y por eso es el orgullo del profeta. Ustedes imagínense que en la época preislámica, cuando nacía una mujer, era moneda corriente enterrarla viva. De esa cultura y esos elementos culturales sale el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué significa? Que si no nacía un hombre, era lo más negativo que le podía pasar al hombre. El profeta, nacieron sus hijos y luego murieron. O sea, la gran vergüenza para la península arábiga se le había manifestado a la casa profética. ¿Cómo Dios lo responde? Lo responde solo con una respuesta: Fátima. Obviamente, sobre la definición de Fátima, Ali Shariati tiene un libro muy interesante que es en persa Fateme Ast, y en árabe Fátima y Fátima. En español Fátima es Fátima. Fátima es Fátima, ¿qué significa? Que nosotros subamos, bajemos, viajemos, nos agrandemos, nos achiquemos para definir a Fátima. No hay forma de definir a Fátima más que con Fátima. Yo, cuando alguien no puede definir un fenómeno, dicen en mantra, en lógica, cuando se estudia cómo definir un concepto, dice que la definición tiene que ser más clara que lo definido. Por eso el concepto de objeto no se puede definir, el concepto de luz no se puede definir, porque más claro que eso. Yo digo, a ver, definan la cosa, el objeto, ¿cómo lo definen? El objeto es una cosa, no, bueno, eso es más claro, el objeto, ya está. O sea, la definición tiene que ser más clara. Entonces, ¿qué más claro que Fátima? ¿Cómo definimos a Fátima? ¿Fátima? Bueno, yo no ocupo más vuestro tiempo. Que Dios, inshallah ta'ala, acepte
y recompense este esfuerzo. Y también pone muy contento el hecho de que uno llegue a Europa y haya un grupo de creyentes reunidos para recordar a Fátima. Muchas veces, desgraciadamente, nosotros que vivimos en Medio Oriente, hay una idea errónea de los musulmanes de Occidente o de Europa, que dicen, no, en Europa están su trabajo, sus mujeres, su dinero, su poder. En Europa los musulmanes están en sus ocupaciones, no les interesa religión, no les interesa moral, no les interesa Muhammad, no les interesa Corán. Esto es un testimonio, digamos, una prueba de que no, al Salam no tienen límites. En Europa se reúnen por ellos, se recuerdan a ellos, como dice la narración, se entristecen por ellos, del mismo modo están felices por ellos, y eso es una muestra, y es un modelo que yo, inshallah ta'ala, lo voy a tener como un lindo recuerdo, una linda anécdota de esta reunión mubaraka, bendecida, inshallah, que Dios nos recompense. Ya Fatima az-Zahra, ya يا قرة عين الرسول يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ختاما لهذا البرنامج نقول السلام عليك يا ممتحنة، الذي امتحنك فوجدك لما امتحنك صابرة. السلام عليك أيها الزهراء الزكية، السلام عليك أيها الطهر الطاهر، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليك وعلى أبيك وعلى بعلك وبنيك والسر المستودع فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الزهراء شافعة لنا يوم القيامة. في حديث يقال إن الزهراء تأتي يوم القيامة وتلتقط شيعتها حبة حبة في حقل كبير، حبة حبة يعني الحقل كبير وهي تلتقط شيعتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هذه الحبوب التي تلتقطها فاطمة الزهراء يوم الحشر. نسأل الله لنا ولكم المغفرة والرضوان والرحمة، ونسأل الله بحق الزهراء أن يشافي كل مريض، خصوصا المرضى المنظورين. لنا أخت في الدنمارك اسمها أولغا، أخت إسبانية إرمانا إسبانيولا tiene la enfermedad del cáncer. Pedimos dua en esta ocasión para esta hermana que vive en Dinamarca. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وهادينا رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد